Llevaba ya muchos meses dándole vueltas, pero no sabía cómo llamarle a todo esto. Hasta que hoy, por casualidad, he recordado el nombre perfecto para este encuentro que vamos a tener vosotros y yo. Aquí voy a descargar mis experiencias, los sucesos que he vivido en la vida y alguna que otra historia que espero que os remuevan por dentro. No sé qué lograré con ello, ni sé tampoco qué vais a lograr vosotros escuchándome a mí, pero os aseguro que voy a darlo todo. Voy a vaciarme para que, de alguna forma, todo esto que yo he vivido y las piedras que me he encontrado por el camino os faciliten vuestro caminar en este trayecto de la vida. Espero que lo disfrutéis, tanto o más como lo estoy disfrutando y lo disfrutaré yo. Firmado, el héroe que camina sentado. Bienvenidos una vez más a Restañando el Alma. Muy buenas, ¿cómo estáis? Sed bienvenidos a un episodio más de este vuestro podcast Restañando el Alma. Hoy tenemos un podcast muy especial, con muchísimas sorpresas, pero antes de empezar a contaros las sorpresas y sobre qué va a ir este episodio, vamos a recibir en nuestro podcast a un gran amigo, un gran podcaster y alguien que tiene la varita de contagiar emociones. En el laberinto, 5 caminos se abren ante ti. Cultura, lucha libre, accesibilidad, experiencias y vivencias. El laberinto del Minotauro VK, en el que cada día recorrerás un sendero en no más de 15 minutos. Búscalo en tu reproductor de podcast. Este ha sido y este es el laberinto del Minotauro VK. Ciertamente, como habéis podido comprobar, la voz de la promo es la de nuestra amiga Toñi Martínez, que os aseguro que no es esta la única vez que la vais a escuchar. Esa es una de las sorpresas. Nuestro amigo Sergio es el que dirige, el que graba, el que edita todos estos podcasts diarios que a lo largo de la semana nos presenta en su laberinto del Minotauro VK. ¿Qué os voy a contar? Yo se lo voy a decir que os recomiendo este podcast también, que a mí, incluso cuando el tema puede que no me llame la atención o no me emocione demasiado, incluso ahí, la media hora, los 20 minutos, media hora que puedo estar yo escuchando el podcast, me sumerjo en lo que Sergio quiere. Me sumerjo dentro de su dialéctica, de la manera que tiene de transmitir las emociones que siente o que ha sentido en algún evento en concreto. Es magia. Este podcast es magia. Parece un podcast muy simple, muy sencillo, pero hacedme caso, no lo es. Y es una buena excusa para pasarse una media horita todos los días en compañía de Sergio y de su laberinto del Minotauro VK. No sé, ¿qué más deciros? Temas interesantísimos, muy variados, desde historia, discapacidad, a incluso lucha libre, viajes, cualquier cosa que se le ocurra a Sergio tiene la posibilidad de aparecer en este podcast. El laberinto del Minotauro VK. Hacedme caso, no os lo perdáis. Metedlo en vuestro programa de podcasting y os aseguro que no os vais a arrepentir. Hoy es uno de esos episodios, uno de esos programas que a mí sinceramente me encantan. Evidentemente yo en mis programas no hablo de cosas que no me gustan, pero sí que es cierto que hay temas y temas.
y la historia medieval ibérica a mí me apasiona. Y hoy vamos a visitar la Edad Media. Vamos a retrotraernos a un tiempo pues muy del pasado, cerca del año 1080, 1081. ¿Podéis imaginar a quién vamos a conocer hoy? Porque sí, hoy va a ser un episodio de esos históricos, de esos que emocionan a uno. Al menos cuando yo he estado preparando todo este programa, todo este episodio, la verdad es que ha habido momentos emocionantísimos en los que se me ha puesto la piel de gallina, en los que me he emocionado hasta la lágrima, porque hoy vamos a hablar de una mujer, de una gran mujer, de una mujer injustamente tratada, muy injustamente tratada. Y vamos a intentar que este episodio de Restañando el Alma de alguna manera sea una pequeña perla que haga que todo lo que tiene que ver con la vida de esta mujer adquiera algo más de justicia, algo más de realidad que lo que la historia le ha dado. Hoy hablamos, como ya sabréis seguramente, de Urraca I de León. Alfonso VI de León. Alfonso VI de León fue uno de los reyes más destacados de la historia de la península ibérica. Ya sabéis, este es el famoso hermano del infante Sancho II de Castilla, que murió a manos de Bellido-Dolfos. ¿Vais pillando la historia? A ver, os doy otra pista. La leyenda de la Jura de Santa Gadea de Burgos. El Cid. Villanos te maten, villanos y no hidalgos. ¿Os acordáis? Sí, señor. Este Alfonso VI es aquel Alfonso VI al que las películas, las novelas, incluso hasta la historia, nos ha dibujado como un rey que por fortunas, por cosas que han ocurrido en el destino, terminó siendo un rey muy poderoso. Pero que realmente él, como persona, como rey, tampoco es que tuviera tanta valía. Siempre se nos ha presentado como un poco endeble, un poco lerdo, y que la que de verdad llevaba el reino y la que urdía los planes y la que tejía las estrategias necesarias para llegar al éxito era su hermana Urraca. Pero ojo, no confundamos. Esa Urraca no es la Urraca I de León, no es nuestra Urraca. Esta Urraca de la que os hablo ahora es su tía. Pues bien, hablando un poco más de Alfonso VI, os diré que nació en el año 1038 y que era el segundo hijo de Fernando I de León y Sancha de León. Claro, Fernando I, conocido como el Magno, fue el primer rey de León y Castilla, tras unificar ambos reinos, mientras que Sancha era hija del rey Alfonso V de León, lo que le daba un linaje real por ambas partes. A Urraca, queremos decir. Claro, este Fernando I no era de León, aunque se le conoce como Fernando I, que era el rey de León y Castilla, no era rey de León, sino que la que era reina de León es Sancha, la abuela de nuestra querida Urraca. Lo que ocurre es que en aquella época, cuando una mujer se casaba con el hombre, al final, aunque fuese la mujer la que era la reina del reino potente, el que quedaba como rey era el hombre. Por eso Fernando I se le conocía como el Magno, pero de León y Castilla. Aunque
el de León no tenía nada que ver. Y evidentemente os podéis imaginar que eso trajo sus más y sus menos con los nobles leoneses, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya os digo, este es el Alfonso VI del Cid, la leyenda del Cid. Este es el Alfonso VI que conquistó Toledo, que participó en la batalla de Sagrajas. Este es el padre de Urraca I de León, Alfonso VI, que además heredó el trono tras la muerte de su padre, Fernando I, y después de un periodo de conflictos con su hermano Sancho. Todo esto viene de que el rey Fernando dividió su reino entre sus 3 hijos varones. Fernando ya estaba llegando a la muerte y, como muchos otros reyes, en lugar de dar todo el reino al heredero, al mayor, lo que hizo fue dividir el reino, pensando que, bueno, así, pues si entre ellos se llevaban medio bien, pues quizás cada territorio gobernado por un rey pudiera incluso hasta ser mejor que dárselo todo a uno. A Sancho le dio Castilla, a Alfonso, a nuestro Alfonso VI, le dio León, y a García, su tercer hijo, le dio Galicia, mientras que a Urraca, tía de nuestra protagonista, no lo olvidemos, y a Elvira, su otra hermana, les dio el señorío de Zamora y Toro, respectivamente. Tras el asesinato de Sancho y la rendición de García, Alfonso se convirtió en el único heredero del reino de su padre. A lo largo de su reinado, Alfonso VI destacó por sus campañas militares y su papel crucial en esto tan, según mi opinión, equivocadamente llamado como la Reconquista, incluyendo la famosa conquista de Toledo en 1085, que fue un hito significativo en la historia de la península ibérica y de los reinos de la península ibérica. Ahora bien, como ya os he dicho antes, también es el rey de la batalla de Sagrajas, que ya hablaremos después, pero entre comillas, esa batalla de Sagrajas también sirvió para echarle un poquito más de porquería encima al personaje de Rodrigo Ruiz Díaz, el Cid campeador. Constanza de Borgoña, segunda esposa de Alfonso VI, fue la madre de Urraca. También pertenecía a la realeza. Ambos padres de Urraca provenían de linajes poderosos y jugaron roles importantes en la configuración del territorio y la política de la península ibérica durante el siglo XI. Este contexto de poder y conflicto marcó la infancia y la formación de Urraca, preparándola para su futuro como reina. Pocas mujeres en el medievo fueron las que lograron ser reinas de pleno derecho. Una de ellas, para muchos la primera de Europa, fue Urraca I de León, apodada la Temeraria. Me llamo Urraca I de León. Creo que nací el 24 de junio del año 1081. Fui la primera y única hija del matrimonio real de Alfonso VI y Constanza de Borgoña. Y digo la única porque, como se comprobó después del parto,
Mi madre no podría volver a concebir hijos. Ello obligó a mi padre, muy a su pesar, puesto que de veras añoraba un heredero varón, y aunque ya tenía una hija ilegítima anterior, a nombrarme heredera de la corona del Reino de León, delante de nobles, clérigos y demás pueblo llano. Urraca fue una figura destacadísima en la historia medieval del Reino de León y por supuesto de la península ibérica. Era hija del poderoso Alfonso VI de León y Constanza de Borgoña, y su infancia transcurrió en un contexto de conflictos y alianzas estratégicas propios de la época feudal y de la familia de la que provenía. Desde pequeña, Urraca estuvo inmersa en las intrigas y la política de la corte. Fue educada para entender las complejidades del poder y las responsabilidades que conlleva la realeza. Se cree que Urraca fue educada en Monzón de Campos, bajo la supervisión de su tutor, Pedro Ansúrez, gran amigo de la infancia de su padre. Su formación incluyó no solo aspectos culturales y religiosos como retórica, gramática, aritmética, música, sino también una preparación para el liderazgo y la administración de su futuro reino, así como enseñanzas de equitación y caza, tan importantes a la hora de querer o de intentar manejar un ejército, por ejemplo. A los 8 años, su vida cambió significativamente. En 1086 se produjo la dolorosa derrota de los leoneses en la batalla de Sagrajas ante las tropas de Yusuf ibn Tasufín. Esta batalla de Sagrajas es la que yo os comentaba, que de lo que he investigado, lo que he leído, y cuenta la leyenda que Alfonso VI llamó mandar al Cid Campeador y a su ejército para ayudarles, para enfrentarse a las tropas de Yusuf ibn Tasufín. El Cid Campeador partió para Sagrajas para ayudar a Alfonso VI, pero Alfonso VI, en un momento de ira, o vaya usted a saber por qué, pensando que iba a arrasar, no esperó a las huestes del Cid y lanzó el ataque contra los moros. El resultado, un auténtico desastre. Fue una derrota bestial, algo que hizo que Alfonso VI durante mucho tiempo tuviera que estar lamiéndose las heridas y medio asustado, intentando no despertar mucho la atención de las tropas, llamémosle musulmanas, porque, bueno, había sido una derrota gorda. Tampoco en aquella época os creáis que los ejércitos eran tan enormes y había reemplazos tan rápidos, porque ser caballero no era tan fácil, pero ser infante tampoco. Entonces no valía con coger a la gente del pueblo y ponerla en primera fila y lanzar el ataque, sino que había que tener disciplinas, había que tener mucho conocimiento a la hora de matar y de luchar para formar parte de un ejército medianamente profesional. Así que tras la batalla de Sagrajas, Alfonso VI estaba un poquito tocadito. En aquella época, el mismo Alfonso VI, antes de la batalla, también llamó a todos los nobles franco-borgoñones. Claro, evidentemente, para que le apoyaran en su lucha contra los almorávides. Pero claro, hay un problema. ¿Por qué llamó a los nobles franco-borgoñones? Porque su mujer venía de allí. Y eso le permitía tener una cierta mano a la hora de solicitar ayuda, solicitar hombres, solicitar fuerza que le ayudara a enfrentarse a Yusuf ibn Tasufín. Entre la gente que vino del otro lado de los Pirineos estaban dos jóvenes, Enrique de Borgoña y su primo, Raimundo de Borgoña. Los reyes de León sabían que en ese momento su hija era su única baza para perpetuar su estirpe en la corona, en el reino.
Pero Alfonso VI tampoco era tonto. Sabía el momento que estaba viviendo y en la Edad Media la mujer no era un elemento de poder. Con lo cual, tanto el padre como la madre, los reyes de León, tenían el temor que al llegar su hija al trono, que entonces todavía solo tenía 6 años, pudiera declararse una guerra civil si no contaba con un valedor respetado. Es decir, los reyes, que son todopoderosos, que son, a veces incluso llegan a ser emperadores, dependen del apoyo de otros nobles. Nobles que forman parte de su ejército, nobles que forman parte de ser sus consejeros, y además son muchos de los que ponen el dinero, los que ponen los hombres, el ejército, y los que de alguna manera apoyan y dan sentido a que un rey reine. Con lo cual, aunque mandas tú, dependes de ellos. Si tú a tu hija no le pones una persona, un hombre, vamos a decirlo así, que dé seguridad a los demás para pensar que como ese hombre está ahí, esto tiene posibilidades de salir bien y posibilidades de continuar hacia adelante, si tú no haces eso, te juegas a que la mitad de tus nobles apoyen a tu hija, pero la otra mitad quizás tengan a otra persona en la cabeza que les va a favorecer más en sus negocios, porque al final todo esto es negocio, dinero, la guerra y los reinos siempre han sido un negocio y lo siguen siendo. Para que el negocio no se vaya a la porra, pensaron que lo mejor que podían hacer era buscarle un marido a su hija. No para ahora exactamente, pero sí para el momento en el que ella tuviera que dar la cara y aparecer y decir: soy la reina y cuento con este hombre que es el que me da la fuerza. En un primer momento se pensó en prometer a Urraca con Enrique, pero claro, es que eran primos hermanos, y en ese caso la Iglesia puede que no aprobase el matrimonio, por lo que al final Enrique se desechó y optaron por Raimundo, un noble no tan poderoso, pero sí que al final no tenía esa consanguineidad con Urraca y fue el elegido para que se casara con Urraca y de alguna manera certificara que el reinado de Urraca I podía ser algo serio. Ya os digo que al final Raimundo no fue más que un movimiento estratégico de su padre, primero para fortalecer las alianzas con las potencias europeas, es decir, lo mismo que le estaba pasando a él, que tenía la suerte de que su mujer pertenecía a parte francesa de la nobleza francesa, él, gracias a eso, podía optar a llamar a caballeros franceses para que vinieran a ayudarle. Pues lo mismo buscaba para su hija. Y como ya he dicho, además, el hecho de que una reina en un momento dado reine o mande, necesitará siempre de un hombre al lado, según las ideas medievales, que le dé consistencia a ese reino y que si en algún momento alguien se atreve a invadir o a guerrear con el país, exista un hombre que pueda dirigir con mano de hierro el ejército del reino. Muchas veces es una especie de muñequito que pones ahí al lado, porque a veces las mujeres, como es el caso de Urraca, eran totalmente válidas para dirigir el reino. Pero ya sabéis que no hay que ser honrada, sino además hay que parecerlo. Bueno, pues esto es igual. No solo hay que ser poderosa, sino que hay que parecerlo. Tener un hombre a tu lado en la Edad Media es lo que te daba el poder. Eso sí, este matrimonio fue acordado cuando Urraca todavía era una niña, tenía 6 años. Urraca creció en un ambiente donde se esperaba que las mujeres de la realeza fueran tanto símbolos de alianza como figuras de poder por derecho propio. Esta formación temprana en diplomacia y gestión
le fue fundamental cuando más tarde asumió el trono, convirtiéndose en una de las pocas reinas reinantes de la Edad Media. Porque ya os he comentado, una cosa es que tú seas hija del rey, que el rey no tenga más descendencia, aunque sí que es verdad que tenía una hermana ilegítima mayor que Urraca, pero claro, era ilegítima. Y sí que es cierto que había muchos ejemplos de reinas que eran reinas de su país, de su reino, pero en realidad el que mandaba era el hombre, viniese de donde viniese. Igual que le pasaba con su abuelo Fernando I. Fernando I era de fuera, pero vino a León y se puso como rey y como tal mandó. Aunque en este caso de Urraca, el destino no va a jugar tan claro, no va a jugar tan fácil. Y en breve entenderéis por qué. Urraca I de León tuvo una juventud y adolescencia marcadas por los desafíos y las responsabilidades que conllevaba su estatus como heredera de un poderoso reino medieval. Como ya os he dicho, en 1087, Urraca fue prometida en matrimonio a Raimundo de Borgoña, un noble francés. En otoño de 1093, cuando ella tenía 12 años y él 23, fallece la reina Constanza. Y aunque no se tiene certeza, se sabe que ese mismo año o al siguiente nace de una relación extramatrimonial de su padre, de Alfonso VI, con la princesa andalusí Zaida, el tan deseado varón al que el rey rápidamente corrió a reconocer como heredero bajo el nombre de Sancho Alfonsez. Como tantas mujeres de la época, Urraca había dejado de ser la heredera a la corona leonesa. La boda de Urraca y Raimundo se celebró en 1095, cuando Urraca tenía alrededor de 16 años. Raimundo de Borgoña se convirtió en un importante colaborador en la corte de Alfonso VI, y al casarse, Alfonso VI les cedió tanto a su hija como a Raimundo el condado de Galicia. Sí que es cierto que al año siguiente, su medio hermana, la que os he comentado anteriormente, Teresa de León, se casó con Enrique de Borgoña, con aquel primer pretendiente al que Alfonso y Constanza dijeron que no porque podía dar problemas con la iglesia. Pues al casarse ellos, lo que hizo Alfonso VI fue dividir Galicia en dos, porque también había que darle una dote. Al dividir Galicia en dos, entregó los territorios que pertenecían al reino de Galicia, al primigenio reino de Galicia, a Urraca y a Raimundo. Y el condado portucalense, que comprendía las tierras entre los ríos Duero y Miño, más las conquistadas al sur, como si dijéramos la parte norte de Portugal hasta más o menos la mitad, le correspondieron como dote a Teresa y a Enrique. Con lo cual, ya empezamos a darnos cuenta que en ese momento Urraca empezó a funcionar como una hija más de cualquier rey europeo, al que se le da una dote, se le da un terreno, un espacio para poder vivir holgadamente y que su marido se encargue de gestionar y de llevar todo lo que tenga que ver con ese gobierno. Pero cuidado, porque el destino es caprichoso. Urraca mostró claros signos de no ser la esposa tradicional, débil, sumisa y controlada por su marido a lo largo de su gobierno del condado de Galicia.
nunca firmó como esposa del conde. De hecho, ejemplo, al serle otorgado el fuero a los pobladores de Santiago de Compostela en 1105, mandó que se reflejase por escrito lo siguiente: se concede el fuero a los habitantes de la ciudad de Santiago de Compostela, tanto varones como mujeres, por obra de la condesa Urraca. A pesar de ser un matrimonio arreglado, Urraca y Raimundo tuvieron 2 hijos, una hija llamada Sancha y un hijo llamado Alfonso Raimúndez, quien más tarde se convertiría en Alfonso VII de León y Castilla. ¿Veis cómo los nombres medievales, sobre todo los de los hombres, siempre juegan sobre un esquema prefijado? Es decir, era el hijo, se llamaba Alfonso, pero ¿qué se decía? Se decía Alfonso, hijo de Raimundo. Y para decir hijo de Raimundo se dice Raimúndez. Igual que para decir hijo de Lope se dice López. O hijo de Martín, Martínez. De ahí vienen todas las terminaciones EZ del castellano. ¿Por qué? Porque eso significaba hijo de y el nombre del padre. Así que bueno, pues Alfonso Raimúndez, personaje muy importante en toda esta historia. Durante su juventud, Urraca asumió un papel activo en la política del reino. Su padre la nombró regente de Galicia, una región conflictiva y estratégica del reino. A decir verdad, sería, si pudiéramos hacer el paralelismo, Galicia sería dentro de ese reino inmenso de León, sería la Cataluña o el País Vasco de hoy en día. Una región, lo dicho, conflictiva y sobre todo estratégica del reino, porque Galicia te lleva al mar. En su posición, Urraca demostró sus habilidades políticas y administrativas, manejando con eficacia los desafíos que surgían en esta región. Una anécdota notable de su regencia en Galicia es su capacidad para mantener el control en una región conocida por su turbulencia y resistencia al poder central. Ya os he dicho, era la Cataluña o el País Vasco de hoy en día. Urraca supo manejar las rebeliones locales y las intrigas de la nobleza gallega, consolidando su posición y ganándose el respeto de sus contemporáneos. En 1107, Raimundo de Borgoña, mi primer marido, falleció, dejándome viuda y en una posición compleja. Mi padre, Alfonso VI, decidió volver a casarme rápidamente para asegurar las alianzas políticas. En 1109 contraje matrimonio con Alfonso I de Aragón, conocido como el Batallador. Este matrimonio fue muy problemático desde el principio, debido a las diferencias de carácter y las tensiones políticas entre León y Aragón. Tras la muerte de Raimundo de Borgoña, se reunieron toda una curia en León y terminaron reconociendo a Urraca como señora de Galicia, pero claro, bajo una condición. Urraca no podía volverse a casar con nadie, y si se casaba, el señorío de Galicia pasaría a manos de su hijo Alfonso. ¿Por qué hacían esto los nobles gallegos? Porque los nobles gallegos sabían que Urraca funcionaba bien, sabían que Urraca les había dado su sitio, su espacio, pero claro, si Urraca se casaba con otro hombre y ese hombre, por circunstancias, se ponía por encima de Urraca, todos los nobles iban a depender de ese hombre
Y eso es lo que los nobles no querían. Los nobles nunca quieren el cambio. Siempre quieren seguir como ya conocen y como ya saben. Cada uno en su sitio, ni más arriba, ni más abajo, normalmente. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la moneda que ellos utilizan para que Urraca no se vuelva a casar? La gestión del condado es tuya, pero si no te casas. Si te casas con alguien, la gestión del condado es de tu hijo Alfonso. Pero, como decimos, a veces el destino es caprichoso. Y en este caso, después de que Urraca firmara ese contrato, llamémosle, con los nobles de Galicia, a los pocos meses, León volvió a desordenarse, volvió a reventar, volvió a hervir, porque hubo una batalla. La batalla de Uclés. Y en esa batalla falleció Sancho Alfonso. Sí, el heredero de la corona leonesa, el hermanastro de Urraca, aquel niño que había nacido de una relación con la princesa Zaida. Había caído el único heredero a la corona leonesa. Pero claro, eso no es así. Cayó el hijo, pero le quedaba la hija, la de verdad, la que había nacido fruto del matrimonio de verdad de Alfonso VI. Urraca volvía a posicionarse como heredera al trono de su padre. Y el rey, muy enfermo ya, reunió en Toledo a todos los grandes del reino, nobles, eclesiásticos, ricos, soldados, caballeros, a todos, a todo aquel que tenía un papel preponderante en el reino, los reunió en Toledo. Y a todos les comunicó que Urraca sería la que le sucedería, con la obligación de que contrajera un nuevo matrimonio. Mi juventud y adolescencia fueron una mezcla de aprendizaje político, desafíos personales y demostraciones de mi carácter fuerte e independiente. Mi capacidad para poder manejar el poder, a menudo en circunstancias adversas, sentó las bases para mi reinado como una de las reinas más notables de la historia medieval ibérica. Escucho muchas veces a la gente hablar de violencia, de odio, de fuerza, de poder, como si eso solamente perteneciera al sexo masculino, como si el sexo femenino no tuviera de eso, solamente tuviera amor, cariño, cuidado y cosas así. No, eso no es cierto. Eso no pertenece a ninguna condición sexual, eso pertenece a la persona, pertenece a su educación, a lo que ha vivido, a las circunstancias que ha experimentado y a la esencia que dentro de ella trae a este mundo. Por tanto, violento, odiar, poder, son adjetivos que perfectamente se pueden aplicar a una mujer. Y en este caso, en el caso de Urraca de León, esto viene al pelo. Porque todo eso que parece que solo lo pueden hacer los hombres, también lo hizo Urraca. Se postuló a partir de su madurez como la gran reina que era y que iba a llegar a ser. Tras la muerte de su primer marido, Raimundo de Borgoña, en 1107, como ya hemos comentado anteriormente, Urraca I de León entró en una etapa decisiva de su vida, marcada por su segundo matrimonio preparado por su padre
con Alfonso I de Aragón, conocido como el Batallador. Este matrimonio, celebrado en 1109, fue fundamental para la historia política de la península ibérica, aunque estuvo plagado de conflictos y controversias. Sin embargo, para Urraca, que entonces estaba enamorada del conde castellano Gómez González, el monarca aragonés representaba todo lo que ella detestaba: desagradable, maleducado, tirano, maltratador. Pero claro, como era habitual en aquella época de la Edad Media, Urraca, que bien podemos decir que fue un elemento impresionante para el tiempo en el que vivió, también es cierto que cuando su padre le obliga a casarse con Alfonso I el Batallador, no puede hacer otra cosa más que aceptar, porque evidentemente ella volvía a jugar el mismo papel que jugaban las princesas europeas, o sea, moneda de intercambio político. Y cómo no, al final llegó. El 1 de julio de 1109 moría en Toledo Alfonso VI de León, y Urraca, por fin, se convirtió en reina del Reino de León, la primera reina propietaria de Europa. Tras convertirse en reina de León, en octubre, en Monzón de Campos, Urraca, de 28 años, y Alfonso, de 36, contrajeron matrimonio. El matrimonio entre Urraca y Alfonso I ya sabemos que fue una estrategia política diseñada por el difunto Alfonso VI, el padre de Urraca, para fortalecer las alianzas entre León y Aragón frente a los musulmanes y otros enemigos internos. Ya os hemos dicho, el hecho de que una reina tenga al lado un rey, y más que viene con la fama de ser un guerrero, de tener infinitas victorias, de enfrentarse a cualquier enemigo y vencer, daba pues mucha más seguridad para que el reino continúe hacia adelante. Sin embargo, desde el principio, este matrimonio se mostró problemático debido a las diferencias de carácter y las ambiciones políticas de ambos monarcas. Ojo, cuidado. Vamos a describir cuál es el momento que estamos viviendo. ¿Qué pertenecía al Reino de León? Porque el Reino de León, olvidaos de esa idea, no era León, Zamora y Salamanca. No. Al Reino de León pertenecía Galicia, parte de lo que hoy conocemos como Portugal, Asturias, Santander y Castilla. ¿Qué pertenecía al Reino de Aragón? En aquel momento, Navarra, Aragón y los condados catalanes. Con lo cual, si cerramos los ojos y imaginamos un mapa virtual, nos daremos cuenta que entre Urraca I y Alfonso I cuentan, pues yo diría que con la mitad de la península ibérica. Es decir, todos los reinos cristianos están ahí y solamente quedaría el reino andalusí. Luego, lo que representaban tanto Urraca I como Alfonso I era un poder hegemónico, era mucho territorio. Y claro, vamos a contar como que cada uno tiene la mitad. Señores, la parte de Urraca I va a desear Navarra, Aragón y Cataluña. Y la parte de Alfonso I va a desear Castilla, León y Galicia. Con lo cual, despiertan unas dificultades y unos intereses y, digamos que, las ansias de poder que hacen que, además de que ellos dos se llevan mal, de que tienen mucha personalidad, de que chocan hasta para elegir la comida del día, todo esto se añade
estos intereses que tienen también de poder y de hegemonía, y ya tenemos un caldo de cultivo absolutamente brutal para pintar un cuadro en el que Urraca I y Alfonso I el Batallador van a luchar sin parar. Y del mismo modo que la parte leonesa estaba encantado con la idea de que Alfonso I formase parte del reino de León, puesto que era como tener al primo de Zumosol a tu lado, de la misma manera, toda la parte aragonesa, nobles incluidos, estaban encantados de contar con Urraca de León. ¿Por qué? Porque el batallador no se había casado nunca, no tenía hijos, y lo único que tenía era un hermano que era religioso. Por lo tanto, el que se case con una mujer que encima aporta un reino tan poderoso era algo, pues hombre, para ellos era una oportunidad de negocio. Se estaban relamiendo ya del negocio que iban a poder hacer. Así son, o así eran, los matrimonios y los enlaces en la Edad Media. Uniones políticas que lo que buscaban era engrandecerse, era hacer más negocio, era tener más territorio, era tener más poder, más seguridad, más alcance de poder lograr cosas más importantes. El matrimonio entre dos personas con un carácter tan fuerte, acostumbrados pues a reinar y sobre todo a gobernar y a mandar, fue todo menos bonito. Y si atendemos históricamente a lo que dijo Urraca de este matrimonio, escucharemos: Sufrí deshonras, dolores y tormentos múltiples. Fui ofendida, no solo con palabras, sino que muchas veces mi rostro fue manchado con sus sucias manos, sin olvidar que también fui golpeada con sus pies en múltiples ocasiones. Para hablar sobre lo que ocurrió entre Alfonso y Urraca, yo os diré que Urraca, con el tiempo, fue recabando apoyos de nobles. A ver, aquí, vuelvo a repetir, los reyes no son los poderosos son los nobles. Entonces, Urraca iba recabando apoyos de nobles y de clero en Castilla, en Extremadura, en La Rioja, en Galicia, por supuesto en León. Sus actos, según iba recuperando o según iba conquistando esos apoyos, ella empezó a mostrar independencia de su esposo. Y claro, esos actos que ella ejercía con esa independencia cada vez eran más patentes. Firmaba documentos como Urraca reina. Incluso tenía una frase muy famosa que era la de "el rey soy yo". Y al mismo tiempo también estaba hablando con el arzobispo de Toledo para intentar conseguir la anulación matrimonial, porque lo que aducía Urraca era que ellos eran los dos bisnietos de Sancho Garcés III de Pamplona, Sancho el Mayor. Yo creo que el rey más importante que ha tenido la península ibérica a nivel cristiano. Entonces Urraca, ¿qué es lo que pensó? Dijo, bueno, tengo que encontrar una excusa para terminar con esto, porque ella se dio cuenta en muy poquito tiempo que no podía seguir así, que estaba aguantando maltrato físico, ya no era el emocional, ya no, es que él era como un torbellino que venía por todas. Ella no se podía levantar y darle un puñetazo. Entonces, ¿qué hacía? Buscarse la manera, encontrar a otros poderosos que la apoyen. Y por supuesto, de todos los poderosos que pueda conseguir con los nobles, el de la Iglesia es el más importante.
arzobispo de Toledo, le consiguió el mejor aliado de todos, el Papa Pascual II, que era además de la misma rama borgoñesa que el hijo de Urraca, con lo cual era un gran aliado. Alfonso I se dio cuenta de todo esto. Al final, estas cosas se veían. Y ojo, claro, cuando empezaba a vislumbrar qué es lo que podía pasar, políticamente qué le podía costar toda esta decisión de Urraca de ir por su lado y tener su independencia, ¿qué hizo con Urraca? La encerró. La encerró en la fortaleza de Castellar y, por supuesto, desplegó sus tropas en las ciudades más importantes que apoyaban a Urraca. Es decir, Alfonso I invadió el reino de su mujer, invadió el reino de León. Pero a todo esto aparece otro personaje, el conde Gómez González, el amante de la reina, y mediante un plan consiguió que Urraca pudiera escapar de esa fortaleza y se la llevó a la fortaleza de Candespina, que estaba bajo su protección. Al final, hacia la primavera de 1112, las tierras que difícilmente seguía controlando Urraca eran una pequeña parte de su reino. Pero ojo, seguía teniendo su independencia, con menos terreno, con menos reino, con un reino absolutamente invadido por las tropas de su marido. Pero ella seguía firmando como Urraca, reina e hija del emperador Alfonso. Ahí está la valía de Urraca. Ahí está la fuerza de una mujer que cuando lo tiene todo para perder, cuando está absolutamente rodeada y está absolutamente débil y sin poder hacer mucho más, ella no se baja del caballo, no se hinca de rodillas. Ella sigue de pie y sigue con su independencia, que es lo que le daba la fuerza. Después, con las batallas y las no batallas que hubo entre los partidarios de Urraca y los partidarios de Alfonso, llegó el momento en el que tuvieron que hacer la paz, porque es que ya habían perdido tanto. Fijaos que en octubre de 1111, en la batalla de Candespina, Alfonso I de Aragón, con la ayuda de los condes de Portucales, derrotaron a las tropas leonesas dirigidas por Gómez González, el amante de la reina y conde de Candespina, que murió en la contienda. Aunque ya os digo, esta batalla, como muchas otras, no resolvió las diferencias entre ellos. Es decir, esta batalla no solucionó nada, pero se quedó sin amante. Y a esta batalla le siguió otra, y a esta otra, y a esta otra. Y llegó un momento en el que la relación entre Urraca y Alfonso se deterioró tanto, se rompió tanto, se fastidió tanto, se pudrió tanto, que en 1114 la pareja decidió separarse, aunque su matrimonio no fue oficialmente anulado por la Iglesia hasta varios años después. La separación fue impulsada por la incapacidad de ambos de gobernar conjuntamente y las constantes disputas territoriales y de poder. Porque los dos, también es verdad, buscaban lo mismo: Alfonso quedarse con el reino de León y Urraca quedarse con el reino de Aragón. Y ya os digo, si a eso le añadís toda la parte emocional
yo creo que ya la historia era inaceptable. Era imposible que pudieran, ya no vivir juntos, que eso ya llevaban tiempo sin vivir, pero que siguieran en un matrimonio que la verdad no tenía ningún sentido. Y aquí llega un momento en el que Urraca gobierna de manera independiente. Después de su separación de Alfonso I, Urraca continuó gobernando León y Castilla de manera independiente. Su reinado estuvo marcado por desafíos internos, como la resistencia de la nobleza y las tensiones con la Iglesia. Sin embargo, también logró consolidar su poder y mantener la estabilidad de un reino en un período realmente tumultuoso. Urraca supo tejer alianzas estratégicas con nobles y otros reinos cristianos para asegurar su posición. Utilizó el matrimonio de su hijo Alfonso Raimúndez, ya os he dicho, el futuro Alfonso VII, como una herramienta diplomática para fortalecer sus alianzas. Urraca promovió también diversas reformas administrativas y legales que contribuyeron a la consolidación del poder real. Estas reformas ayudaron a establecer una base más sólida para el gobierno central y a mejorar la administración de justicia en sus dominios. La madurez de Urraca I de León fue una época de intensos desafíos políticos y personales. Su matrimonio con Alfonso I el Batallador y su posterior separación marcaron su reinado y su legado como una de las reinas más fuertes e independientes de la historia medieval ibérica. Su capacidad para manejar conflictos, tejer alianzas y gobernar con mano firme la convirtió en una figura destacada y respetada de su tiempo. Pero, ¿a qué precio? A cambio de una vida dura y muy sacrificada. El reinado de Urraca I de León, de 1109 a 1126, estuvo marcado por constantes conflictos internos y externos. A pesar de estos desafíos, Urraca logró mantener su posición como reina y consolidar su legado. En sus últimos años, continuó enfrentando dificultades, pero también demostró su habilidad para gobernar y asegurar la estabilidad de su reino. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Urraca en sus últimos años fue la resistencia de la nobleza. Los nobles gallegos y castellanos en particular se rebelaron en varias ocasiones, buscando más autonomía y poder. Urraca tuvo que utilizar su habilidad diplomática y militar para sofocar estas rebeliones y mantener el control sobre sus territorios. Pero no siempre fue así. A veces, lo que en la historia o en una frase que digamos aquí en un podcast puede quedar como algo muy sencillo y parece que no hubo complicaciones, sí que es cierto que Urraca también tuvo que enfrentar muchas cosas. Tuvo que sofocar varias revueltas populares. La más importante de ellas, la más intensa, una en 1117.
en Santiago de Compostela, en la que un montón de gente la agarró, la arrojó al barro, la desnudó y la apaleó hasta dejarla moribunda. Y únicamente gracias a un grupo de gente que en realidad temía las consecuencias que iban a sufrir si la reina moría, salió en defensa de ella y la salvó la vida. Tras ello, Urraca, lejos de vengarse, lejos de tomarse la justicia por su mano, se limitó, seguramente para no buscar más enemigos, a desterrar a los líderes de la algarada. ¿A qué os suena esta experiencia que vivió Urraca I? ¿No os suena a nada? Una mujer a la que cogen, a la que secuestran, a la que tiran al suelo, a la que la llevan y la arrojan al barro, la golpean, la desnudan, la apalean y la dejan tirada, medio muerta, en medio de un charco de agua llena de barro. ¿A qué os suena esto? ¿Habéis visto Juego de Tronos? ¿Os acordáis, aquellos que lo habéis visto, la experiencia vivida por la reina Cersei con el Septón Supremo, cuando la hicieron caminar por toda la ciudad desnuda, delante de todo el pueblo, golpeándola, vejándola, para que de alguna manera agachara la cabeza y teóricamente quedara bajo el control de la iglesia? ¿Os acordáis? Es lo mismo. Muchas veces vemos series, vemos películas y nos parece que estamos viendo algo impresionante y que el guionista y que la actriz y que los actores que han llevado a cabo esta película son increíbles e impresionantes. Pues amigos míos y amigas mías, la realidad, como siempre se dice, supera por mucho a la ficción. Y este es un ejemplo de ello. Pero ojo, que las tensiones no terminan aquí. Porque con la Iglesia, las tensiones con la Iglesia fueron constantes en el caso de Urraca. Era una reina devota, eso no lo negamos. Pero sus conflictos con las autoridades eclesiásticas, especialmente en relación con su matrimonio con Alfonso I de Aragón y su posterior separación, complicaron mucho sus relaciones con la Iglesia. Como madre, Urraca también tuvo una relación muy compleja, pero significativa, con su hijo Alfonso Raimúndez. Urraca trabajó arduamente para asegurar la sucesión de su hijo y para que él tuviera una base sólida sobre la cual gobernar. No os voy a negar, con su hijo Urraca tuvo muchos problemas, muchas peleas, pero no peleas entre dos personas, peleas entre ejércitos, peleas porque su hijo... ¿Os acordáis que os dije que en el momento que Urraca se casara, los nobles de Galicia habían firmado con ella un contrato por el que ella perdía sus derechos como gestora del condado de Galicia y esos derechos pasaban a Alfonso Raimúndez, su hijo? ¿Os acordáis? Pues eso tuvo lugar. Y en el momento que Alfonso Raimúndez llegó a ser conde de Galicia, con el apoyo de su tía Teresa de León, lucharon infinitas veces para conseguir que Galicia, que el reino de Galicia, se gestionara de manera independiente, de que fuese un reino independiente, no dependiente del reino de León. El hijo contra la madre por dinero, por negocio, por una corona. Y aún así, la madre luchando por el futuro de su hijo. Aún así, la madre peleando con nobles, con la Iglesia, con militares, con enemigos, para conseguir que aceptaran a su hijo
como el heredero del futuro reino de León y de Castilla. Y en realidad, igual que le pasó a ella, para sofocar las dificultades que su hijo Alfonso Raimúndez le ponía todo el rato desde Galicia, ella prometió a su hijo que cuando ella muriese, él sería el heredero. Y ahí consiguió, de alguna manera, parar a su hijo, como le pasó a ella, que deje el condado de Galicia y que se convierta en el príncipe heredero del reino de León y Castilla. Durante los últimos años de su reinado, Urraca involucró cada vez más a su hijo Alfonso en asuntos de Estado, preparándolo para asumir el trono. Aseguró alianzas matrimoniales estratégicas para su hijo, casándolo con Berenguela de Barcelona, lo que fortaleció su posición política. La transición del poder de Urraca a su hijo fue gradual y planificada. En 1125, Alfonso VII fue proclamado rey de Galicia, un paso importante para consolidar su futuro reinado sobre todo el reino de León y Castilla. Y este movimiento ayudó a estabilizar el reino y a preparar el terreno para una sucesión sin grandes conflictos. Fijaros, en el momento que ella proclama rey de Galicia a su hijo, pero promete a su hijo ser el heredero de todo el reino, esa lucha de Galicia por independizarse pierde el sentido. Luego, al final, el independizarse, el luchar por los demás, realmente en muchas ocasiones es cuestión de dinero. Y si a ese que está luchando le conviertes en el rey de todo, ya no necesita independizarse. Sus nobles sí, la gente sí, el pueblo sí, pero él no. Y como él es el que va a mandar, se acaba la independencia. El reinado de Urraca dejó una huella profunda en la historia de León y Castilla. Su capacidad para manejar conflictos internos y externos, así como su habilidad para mantener el control sobre su reino en circunstancias adversas, la convirtieron en una figura de gran importancia en la historia medieval peninsular. Urraca también será recordada por su patrocinio de la cultura y la religión. Apoyó la construcción y reforma de importantes centros religiosos como la Colegiata de San Isidoro y promovió la cultura y la educación en todo su reino. Como madre, Urraca aseguró una transición de poder relativamente pacífica a su hijo Alfonso VII, quien la machacó, quien la fastidió y quien le estuvo haciendo todo el rato la puñeta por la puñetera independencia de Galicia. Y aún así, ella luchó para que su hijo terminara siendo rey de León. Alfonso VII, quien continuó y expandió el legado de su madre, consolidando el reino de León y Castilla y llevando a cabo importantes reformas y conquistas. Urraca I de León murió el 8 de marzo de 1126 en el monasterio de San Isidoro en León, a los 44 años de edad, mientras daba a luz a un hijo concebido con Pedro de Lara. Su muerte marcó
el fin de un reinado tumultuoso, pero significativo. Fue enterrada en la Colegiata de San Isidro de León, un lugar que ella misma había patrocinado y reformado durante su vida, asegurando su legado religioso y cultural. Urraca, pese a todas las dificultades con las que se encontró, pudo mantener el reino que le legó su padre. Conservó dicho reino para legárselo a su hijo en el futuro, y su hijo, Alfonso VII, al que después llamaron el emperador, fue el primero en borrar todo el recuerdo de su madre. Obligó a los que posteriormente escribieran sobre la reina leonesa a tratar de considerarla como un mero trámite en la historia, una regente que casi pierde el reino. Esa es la mayor traición que un hijo puede hacer a su madre. Tratar de borrarla en la historia. Tratar con mentiras de hacer que no aparezca, que no la conozcan, que no tenga su sitio, que no se haga justicia con una persona con tanta valía, tan valiente, tan inteligente emocionalmente y con una habilidad para poder solucionar los problemas digna de toda admiración. Y su hijo, aquel que defendió para que llegara a ser Alfonso VII, hunde el recuerdo de su madre, hunde lo hecho y lo conseguido por su madre y tira por tierra todo por lo que ella luchó. Salvo el reino, salvo el negocio, salvo el dinero. El final del reinado de Urraca I de León estuvo marcado por su capacidad para mantener la estabilidad en un periodo de grandes desafíos. Como reina, madre y persona, Urraca dejó un legado. Su vida y reinado son testimonio de su fortaleza, astucia y determinación en un mundo dominado por la guerra, la política y las intrigas. Podríamos hablar mucho más de Urraca de León, pero sería interminable destacar todas y cada una de las anécdotas, de las experiencias que protagonizó. Pero sí os comentaré, a modo de resumen, algunas que podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nos dan una especie de visión, de prueba, de hecho, de cómo era, de cómo sentía y de cómo trabajaba Urraca I de León. Fue conocida por su espíritu independiente y su resistencia a ser controlada. Está claro, lo hemos vivido a lo largo de todo este episodio. Durante su matrimonio con Alfonso I de Aragón, ya sabéis que la relación se deterioró rápidamente. Tuvieron una cantidad inmensa de conflictos armados, pero Urraca no dudó en rebelarse contra su esposo para proteger sus derechos y los de su hijo. Mucho cuidado con su hijo. No lo hemos hablado, no lo hemos tocado. Pero cuando Urraca y Alfonso estuvieron casados, Urraca tenía pánico por lo que Alfonso podría hacer a su hijo. Lo llevó lejos de él, lo guardó con sus mejores hombres, luchó de todas las maneras por asegurarle lo que era suyo, lo que su abuelo le había heredado, y al final, ese mismo hijo, ese trocito de su carne, traicionó a su madre de la manera más vil y miserable que yo haya visto nunca. Hay traiciones físicas mucho mayores. Hay traiciones de odio mucho más insoportables. Pero tratar de borrar la huella de tu madre de este planeta es lo más sucio,
y lo más cobarde que he visto hacer yo de un hijo a su madre. Una de las anécdotas más célebres que os puedo contar es el asedio de Zamora en 1110, allí donde Urraca se refugió para resistir las fuerzas de su marido. Y fijaros si lo hizo, que su determinación y astucia le permitieron mantener la ciudad bajo su control, a pesar de la intensa presión militar que ejerció un hombre como Alfonso I el Batallador, absolutamente acostumbrado a guerrear y a vencer. Pero, ay amigos, Zamora no cayó. Zamora aguantó el asedio con Urraca I de León al frente. También fue hábil en el uso de la diplomacia. En una ocasión, logró un acuerdo con los nobles gallegos y castellanos para apoyarla contra Alfonso I de Aragón, demostrando su capacidad para forjar alianzas estratégicas y mantener su poder. Ya os digo, con la Iglesia no tuvo relaciones muy allá. Fueron bastante complejas. Aunque apoyaba la religión y la moral de la época, también desafió a las autoridades eclesiásticas cuando sus intereses políticos estaban en juego. Fijaros cómo era esta mujer. Uno de los episodios más destacados de los últimos años de su reinado fue el asedio a Peñafiel. A pesar de ser una persona ya de avanzada edad, Urraca, avanzada edad para entonces, Urraca dirigió personalmente las operaciones para sofocar una rebelión en la fortaleza de Peñafiel, demostrando su inquebrantable espíritu y liderazgo y consiguiendo aquello que venía a lograr. Urraca de León es uno de esos casos de personas extraordinarias que a lo largo de la historia han destacado, aun y cuando las circunstancias que lo rodeaban apuntaban a que lo tenían todo en contra para llevar a cabo sus deseos y, por supuesto, su destino. Una mujer, reina, con lo que eso conlleva, en un mundo de hombres, de intereses, de violencia, de odio y, sobre todo, de supervivencia. Así tuvo que irse construyendo una de las reinas más poderosas, increíbles y de personalidad arrolladora de la Europa medieval. Si hay algo que destacaría de mi reinado, serían algunos pasajes que en su momento fueron muy especiales, decisiones realmente importantes y golpes de efecto que marcarían el destino de mi vida como una verdadera guerrera, que desde mi reino construí, no sin esfuerzo, todo lo necesario para poder sobrevivir y generar las bases necesarias con objeto de instaurar una estirpe que se perpetuara en el tiempo sin la imperiosa necesidad de participación de un hombre que diera lógica y razón a la construcción de un reino y su reina. Sirva este episodio, sirva este programa, sirva todo el trabajo que hemos hecho, todo el equipo de Restañando el Alma, para hacer justicia con una mujer
que merece esta justicia. Sirva para dar luz y taquígrafo a una vida que de verdad merece la pena y que a muchos de nosotros y nosotras nos debería de ayudar para revolucionar nuestra propia existencia y saber que dentro de nosotros hay una energía que lo supera todo para conseguir lo que queremos. Solo hace falta atreverse, solo hace falta dejar el miedo, solo hace falta saberse que eres tan importante y tienes tantos arrestos como Urraca I de León. Hoy levanto mi copa en señal de respeto, de agradecimiento y de admiración hacia una mujer única, extraordinaria, Urraca I de León, y muchas otras reinas religiosas, nobles y villanas que han sabido sobreponerse a las dificultades, a los estereotipos y a los prejuicios que se han construido en torno a ellas y valorarse lo suficiente para hacerse un hueco en un mundo de hombres donde el poder y la violencia lo clasificaban todo. Así, Urraca de León se convirtió en todo un referente, uno de esos ejemplos únicos y maravillosos donde volvemos a leer en el tiempo que nada ni nadie hay preparado para ejecutar su guión de alma de espaldas al destino. Que da lo mismo si cuenta o no con las mejores cartas de la partida, y que vale mucho más la condición y la certeza de quien cree que todo el poder o todo el dinero de quien no cree en nada, ni en sí mismo. Porque creer es crear, y crear es volver a creer en una misma. Firmado por Urraca I de León, mujer, reina y sobre todo guerrera. Pues bien, este ha sido el episodio que le hemos dedicado a Urraca I de León. No sé si estaré a la altura del personaje. No sé si habré logrado lo que yo quería despertar en vosotros y vosotras. Pero sí que es cierto que he disfrutado haciendo este episodio. Que me he sentido, por un breve espacio de tiempo, un héroe de espada en mano que hacía justicia con una reina a la que habían tratado injustamente. Me he sentido muy feliz haciendo este programa. Me he sentido como un caballero medieval que va en un corcel blanco y trata de hacer justicia a esa persona a la que se trató tan injustamente. Mi admiración absoluta a un personaje como Urraca I de León. Mi admiración y mi entrega. Ha sido fantástico y maravilloso pasar horas y horas investigando, leyendo, escuchando, para poder tener una idea más o menos de lo que estaba hablando, de cómo era Urraca de León y del momento y el tiempo en el que todo esto tuvo lugar. Quiero agradecer muy especialmente a Toñi Martínez, que es la que le ha dado voz a nuestra querida Urraca de León, porque al igual que yo, ha vivido esta historia, se ha emocionado con esta historia y creo que es la mejor compañera que uno puede tener a la hora de repartir justicia a los injustos y tratar de dar luz, de dar voz y de dar espacio a un ejemplo de una vida tan maravillosa, tan difícil, tan complicada, pero tan esencial como la vida de Urraca I de León. Muchísimas gracias, Toñi Martínez. Ha sido un placer grabar contigo este episodio. Cada vez que te escucho es como si estuviera escuchando a la propia Urraca
Urraca de León. Y a todos vosotros, muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Sé que el episodio es muy largo, pero es que el personaje lo merece. Este personaje lo merece. Y deberíamos todos de quizás ver menos series, quizás ver menos películas, que yo no digo que no haya que verlas, pero menos, y dar más valor a las vidas de gente real, que ha existido, que ha vivido, que se ha desenvuelto a su manera y que han sabido sobreponerse a todas y cada una de las dificultades que han experimentado. Muchísimas gracias a todos por escucharlo, por, si puede ser, por emocionaros, y espero que en breve volvamos con otro episodio, con otro tema, con otra historia, que seguramente no tendrá nada que ver con esto, pero que espero que alimente a todos vuestra alma. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias a todos y hasta pronto.